Estamos en una época donde todo lo que conocíamos parece estar deshaciéndose. Las estructuras, el trabajo, las relaciones, incluso los planes al futuro. Pero ¿qué tal si todo este caos y toda esta incertidumbre no fuese el apocalipsis que nos han pintado, sino que es la oportunidad perfecta para reaprender y volver a crear y construir la forma como habitamos el mundo y cómo nos relacionamos como sociedad e incluso nos identificamos como ciudadanos, como individuos, como personas? Por eso, hoy vamos a hablar de la modernidad líquida, pero no lo vamos a abordar desde el concepto negativo con el que siempre se ha hablado, porque hay mucha literatura de eso que puedes encontrar en muchos otros videos. Hoy vamos a hablar de lo bueno de que todo sea un caos en este momento. Pero primero vamos a empezar por hablar de quién fue Zygmunt Bauman, el creador de este concepto de la modernidad líquida. Bauman fue un sociólogo polaco que nació en 1925 y que le tocó pasar de todo en la vida. Ese man pasó por guerras, ideologías extremas, exilios, regímenes. Ese man le pasó de todo en la vida. Y todo ese sufrimiento, digamos como que todo eso que le pasó en la vida, le ayuda a sacar su diagnóstico, un diagnóstico que en lo personal considero brillante, y es: la modernidad se está volviendo líquida. Es decir, todo lo que antes era sólido, la religión, el matrimonio, el trabajo, la identidad, todo ese deber ser, ahora estaba cambiando, siendo cuestionado. Y la consecuencia de eso es que la sociedad estaba ahora andando sin mapas fijos. Antes se nos decía que teníamos un camino trazado para seguir, y seguir ese camino en los tiempos que nos decían que había que seguir era un indicador de éxito, pero ahora ya no. Para Bauman, ese cambio en la sociedad estaba generando muchísima ansiedad porque ya no había una verdad, ya no había que atenernos, ya no, nadie nos estaba diciendo qué hacer. Pero en lo personal yo creo que el no tener un mapa fijo, el no tener un norte, el que nadie te está diciendo qué hacer, en realidad es una libertad absoluta, porque eso nos da la libertad de, como seres humanos, diseñar nuestros propios caminos. Y es que para Bauman, este marco de la modernidad líquida estaba haciendo que todo lo que antes era un pilar indiscutible, pues ahora sea fluido y cuestionado. Entonces, claro, ya yo no tengo que tener una sola religión, o puedo ni siquiera querer una religión, o puedo tener una mezcla de religiones. Adopto unas cosas del cristianismo, adopto otras cosas del catolicismo, tengo unas creencias del taoísmo, del budismo, tengo prácticas, y está bien fluir entre todas ellas. Pero no solo pasa con la religión, por ejemplo, con la identidad. Hoy puedo decidir que soy una mujer, que mi género es una mujer, y pasado mañana puedo decidir que no, que quiero ser un hombre, o que quiero ser un género no binario y que no me quiero encasillar en ninguno de esos, digamos, como de esos marcos de género que me están diciendo que ser. O puede que también fluya dentro de los espectros políticos, porque si bien siento que tengo muchos valores de izquierda, al mismo tiempo siento que puedo abrazar algunos de valores del centro o de la derecha, o puedo ser una persona completamente apolítica. Toda esta fluidez nos estaba dejando como sin piso para Bauman. Y uno de los temas de los que más se ha hablado alrededor de la modernidad líquida es el tema del amor y las relaciones, que para nadie es un secreto que también son más líquidas que nunca. Estamos atendiendo como a una tinderización del amor, y es claro, las relaciones o las conexiones son cada vez más efímeras, más cortas. Si las personas identifican una red flag, entonces ya no quieren continuar con la relación o simplemente te gustean. Pero ¿qué tal si, contrario a lo que dice Bauman de que el mundo se está volviendo líquido, qué tal si la verdadera naturaleza del mundo es la liquidez, la fluidez, la flexibilidad? Y es que esas instituciones que en un principio nacieron para dar orden desde el Imperio Romano hasta el contrato social de Rousseau, hoy lo que se están volviendo es pequeñas prisiones que ya no funcionan para la sociedad actual. Y es que, bueno, aceptémoslo, los seres humanos no somos muy buenos para la incertidumbre. Digamos que no somos tan buenos para afrontar el miedo o enfrentarnos al miedo. Por eso inventamos las instituciones como una forma de generarnos seguridad a nosotros mismos. Nos inventamos como unas anclas que nos ayudaran a navegar ese mundo líquido. Nos inventamos el matrimonio, la religión, la carrera de 30 años en la misma compañía, las formas X, Y o Z de cómo deben funcionar una sociedad. Pero quizás lo que de verdad debe empezar a pasarnos es aceptar que la humanidad, la vida y la naturaleza nunca ha sido estable, que la verdadera constante es el cambio. Solo que nos gustaba pretender que la humanidad sí era estable, nos gustaba pretender que sí teníamos pilares que podían sostener generaciones enteras, civilizaciones enteras, pero no. La historia nos ha mostrado que no, que cambian constantemente y que esa es la verdadera constante, sí.
Y es que cuando no entendemos que la constante es el cambio, lo que sucede es que las instituciones se quedan anacrónicas, que no evolucionan al ritmo de lo que hace la sociedad líquida, que al final pues se mueve en función de su naturaleza, que es el cambio. Y ese vacío que queda entre la sociedad que se mueve a gran rapidez y la institución lo llenan los extremos. Y la historia nos lo ha mostrado, porque llega Hitler diciéndole al pueblo alemán, vamos a regresar a nuestra grandeza. O llega Trump prometiéndole a los estadounidenses que iba a hacer que Make America Great Again. O llega Fidel a prometerles a los cubanos una gran revolución cuando al final lo que buscó fue un control, o lo que logró fue un control totalitarista. Lo mismo que Álvaro Uribe, que llega a prometerles a los ricos colombianos que iban a volver a sus fincas satanizando la guerra y haciéndonos creer a todos que ese era el único problema que tenía este país. Y es que cuando intentamos abrazarnos y aferrarnos a esos pilares, a esas instituciones, llegamos a los extremos y a los totalitarismos porque la historia nos lo ha mostrado. Pero ok, bueno, entonces, el cambio es la única constante, somos una sociedad líquida, tenemos que vivir con el miedo y la incertidumbre. Ahora, ¿qué hacemos? Si no somos buenos para eso, ¿cómo nos podemos adaptar a ese cambio, a esa incertidumbre constante que es nuestra naturaleza? Hace unos años, en la Francia de 1968, surgió una revolución cultural, una revolución filosófica, una revolución de las personas que salieron a la calle a cuestionar las posibilidades del mundo y a reimaginar las soluciones y las formas de vivir. De esa revolución surgen dos de mis mantras favoritos que se volvieron también los eslóganes de esas revoluciones. El primero es la imaginación al poder. Y es que los tiempos que estamos viviendo con el advenimiento de la inteligencia artificial, como con esta herramienta que incluso desconocemos aún el poder que pueda tener, nos invita a pensar las posibilidades y el futuro y nos invita a pensar o a como a dimensionar el futuro desde la imaginación, ni siquiera desde el campo de lo posible, porque ahora realmente todo está sujeto a la imaginación y la responsabilidad con la que construyamos el futuro. Pero además, la segunda frase es, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y aquí se conecta con algo que nos está pasando, creo, todos a nivel humano, y es que ya ni siquiera nos están preguntando si el cambio es posible, sino que se nos está obligando a cambiar, se nos está pidiendo una transformación constante de nosotros como personas, de los roles que cumplimos en nuestros trabajos, de los roles que cumplimos dentro de nuestra familia, de la forma como nos relacionamos, cómo vemos la sociedad, cómo actuamos en entornos políticos. Y es que mi modo de ver, cuando abrazamos la modernidad líquida como una realidad en la que vivimos, empezamos a desarrollar unas aptitudes y unas actitudes diferentes hacia la vida que se vuelven como regalos. Empezamos a ser mucho más flexibles porque la liquidez nos obliga a adaptarnos. Y con esa adaptación descubrimos que podemos ser nuevas cosas, que tenemos nuevas formas de existir y que ya no estamos obligados como a seguir un guión fijo, sino que podemos cambiar de camino, de identidad, de estilo de vida sin que eso sea una condena o represente una condena para nosotros. Segundo, eso significa que ganamos muchísima autonomía porque vamos a tener que romper los moldes tradicionales y ganar la libertad porque nadie nos está diciendo qué hacer. Tenemos que tener el criterio y la autonomía para tomar las decisiones que de verdad son correctas para nosotros, porque la norma ya no es la regla. Es como ya no tenemos relaciones normativas ni obligaciones normativas, sino que nosotros vamos a tener que decidir con criterio qué es lo que queremos hacer. Tres, creatividad la creatividad se vuelve como un estilo de vida, una forma de vivir, porque claro, la estabilidad nos producía mucha seguridad, pero también hasta cierto punto nos limitaba. Ahora, desde la creatividad, desde este mundo líquido, ¿no? Tenemos que abordar la realidad con creatividad, porque ahora tenemos que pensarnos todo de nuevo, cómo trabajar, cómo amar, cómo convivir, y en ese rediseño hay un espacio gigante para la imaginación y por eso me encanta creer que la imaginación al poder es el mantra que necesitamos para enfrentar este presente que tenemos. Y por último, la responsabilidad y la honestidad, porque cuando ya no estamos atados por el deber ser, yo ya no tengo que casarme ni mantenerme en un vínculo si es que no quiero, ya no tengo que durar ni aguantar un matrimonio que no me gusta. Ahora estoy ahí porque quiero, desde la responsabilidad, desde la honestidad, porque ahora ya los vínculos y las decisiones se forman desde el deseo y la voluntad propia y no desde la obligación y desde el contrato que firmé. Eso los vuelve, a mi modo de ver, mucho más auténticos, mucho más reales. Entonces, podemos concluir que la modernidad líquida, que desde el punto de Bauman era preocupante
porque significaba que se estaba derrumbando todo, a mi modo de ver, no es sino una parte del proceso de entender que la naturaleza humana es el caos. La naturaleza del universo como tal no es la tendencia al orden, sino al contrario. Y ha sido al contrario nuestra terquedad y nuestro miedo al caos lo que ha construido tantos cajones de los que hoy somos prisioneros. Por eso, la liquidez y el mundo líquido representa una oportunidad de transformación hacia una sociedad que se repiensa las cosas, que puede pensarlos con una perspectiva mucho más amplia, con mucho más acceso a la información, con muchas más herramientas para ser ojalá una sociedad más justa, más amable, una sociedad mejor para todos, no solo para los seres humanos, sino todos para los que habitamos este planeta y ojalá el universo entero si es que seguimos en el curso de ser seres interplanetarios. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Te quiero mucho. Bye.